Repaso del mercado del día miércoles 3 de septiembre. Aquí empezamos viendo H4. En H4 estábamos viendo una tendencia alcista, una obvia tendencia alcista, ¿no? Aunque empezando a frenarse en este punto, y que de todas maneras se acercaba a una resistencia. Ahora vamos a bajar a H1. ¿Sí? Ya en H1 empezamos a ver algo, pues sí, había una tendencia alcista, pero después de este valle que vemos aquí, el precio aquí empezó a moverse con bastante indecisión de manera lateral, y eso realmente nunca es bueno. Ahora, M30, que es donde normalmente tomo mis entradas, estaba peor aún porque venía con bastante tiempo moviéndose de manera lateral, y eso no es bueno. Realmente a mí no me dice nada, no me dice qué puedo tomar. Y como usualmente yo tomaba mis entradas en M30, o sea, prácticamente siempre lo hago, es mi chica, en M30. Algo que debo recalcar en este día que me sorprendió mucho fue que al momento de bajar a M15, como para confirmar hacia dónde podía tomar un trade, esto me estaba diciendo justamente que podía yo tomar un trade a la venta. ¿Por qué? Sí, en M30 la vela era verde y veníamos moviéndonos de manera lateral, pero no tenía cuerpo. Y eso ya me estaba diciendo una absorción justamente de lo que es el precio, absorbiendo las compras, ¿sí? Si hubiera tenido ganas de seguir subiendo, el cuerpo estaría más grande, ¿sí? Habría cerrado por esta zona. Pero al momento en el que vengo yo y bajo a M15, me doy cuenta de que sí había llegado a esa zona, pero en los últimos 15 minutos el precio había estado cayendo. Por eso la vela de M30 estaba de esa manera, sin cuerpo. Y esto es algo a recalcar porque esta temporalidad me estaba diciendo hacia dónde se iba a mover el precio. Después de que tenemos justamente muchas velas así, de manera lateral, esto es una acumulación. Y después de una acumulación, ¿qué es lo que viene? Una distribución. Y el chiste era justamente proyectar hacia dónde se iba a distribuir el precio, ¿sí? Hacia dónde iba a distribuir. Y M15 me estaba diciendo, si vas a tomar una operación el día de hoy, que sea venta. Y así fue. De nuevo, la pude haber tomado en M30, ¿sí? Al momento en el que rompiera el último bajo, el de esta vela, porque fue básicamente el punto en el que entraría. Pero, de nuevo, M15 me enseñó, que me confirma justamente hacia dónde puedo tomar operaciones. A veces el mercado es bastante de manual, ideal, por así decirlo, porque se sincroniza lo que estamos viendo en H4 con H1 y M30. Y ahí de plano en esos días yo no había bajado M15. Eso de bajar a M15 es algo que yo no acostumbraba a hacer, sino más bien únicamente fijarme en daily H4, H1 y M30 para tomar mi entrada. Pero desde el día de ayer, porque esto lo estoy grabando día jueves 4, me di cuenta que M15 me puede dar unas confirmaciones de hacia dónde puedo tomar un trade. Y el trade se dio. Yo ese día justamente dije, ok, si vas a operar, que sea entrar en short. Y lo que voy a hacer ahora es justamente darle play al mercado con un poco más de velocidad para que se vea lo que hizo. Aquí estando en M30, vamos a ver mientras. Y de nuevo, lo que me enseñó el mercado el día 3 fue justamente esto, que M15 me puede dar confirmaciones, porque ya en el momento en el que el precio hizo este considerable retroceso, yo habría entrado en este punto. Y sobre todo con un retroceso de este estilo que llegó más o menos a la mitad del cuerpo de la vela anterior, a mí me da bastante confianza. Y se fue con fuerza hacia abajo. Aquí yo había tomado un 1 a 1. Aquí con 30 pips ya es un 1 a 1.5. Yo ya habría tenido mi profit, o bien lo podría haber dejado correr, protegerme con el break even, aunque muy posiblemente me habría sacado. No recuerdo en qué punto se estuvo regresando al mercado. Pero lo que debo recalcar es que el día de hoy M15 me confirmaba hacia dónde tomar mi trade. De nuevo, esto lo estoy grabando el día jueves. Y debo decir de una vez aquí que el día de hoy, día jueves, también M15 me confirmó hacia dónde podía tomar mi trade. El día jueves estuvo un poco más indeciso el mercado, estaba bastante errático y estuvo muy errático, pero mi trade fue válido y habría sido un buen trade. A mí M15 me estaba confirmando la dirección y si lo hubiera yo tomado habría sido un trade sin ningún problema. Como en el momento en el que llegó a los 20 pips o a los 30, yo pude haber sacado ganancias, o bien respetar stop loss y dejarlo correr, porque era pues una vela no muy grande. Bueno, sí, sí era una vela
algo grande a lo que estoy acostumbrado. Unos 20 pips para mí es ideal y esta vela mide unos 40. Pero bueno, las conclusiones del día 3 de septiembre son justamente que M15 me puede dar confirmaciones de hacia dónde puedo tomar un trade, porque fue M15 el que me decía, si vas a tomar un trade, entra en short, porque H4, H1 y M30 no estaban sincronizados, y además que sobre todo en H1 y M30 veíamos un movimiento lateral, una acumulación. Realmente no veíamos una distribución de que había una tendencia clara alcista o una tendencia clara bajista. Y de hecho, si nos regresamos a lo que es H4, realmente H4 me decía tendencia alcista, y mi trade que pude haber tomado a la hora de la apertura habría sido un trade en short, como si yo estuviera tradeando en contra de la tendencia. Pero de nuevo, M15 fue la reina que me dijo, porque aquí se ve clarito, solamente fijándome en este punto, me estaba diciendo justamente el precio ha venido bajando, hizo su retroceso considerable como a la mitad del cuerpo de la vela anterior, que está increíble, y pum, esto se ve de manual, ¿sí? Esto para mí es bastante de manual, bastante cómodo de operar, y considerando que sí teníamos unos soportes en este punto, aquí y acá, pero de ahí el siguiente era este. Y el precio usualmente cuando trae fuerza ni se fija en los primeros soportes, los rompe. Aquí estuvo rebotando, sí, en estos soportes, pero si no mal recuerdo el precio llegó más abajo. Voy a pausar esto y voy a adelantar, sí, una barra de M15. Y voy a volver a levantar otra para que veamos. Miren, el precio sigue bajando. Y si lo sigo adelantando, bueno, aquí ya había una regresión. Pero a mí lo importante a tomar en cuenta es que yo habría podido incluso tomar un 1 a 2, un poco más. Ya aquí con los 40 pips yo habría tenido un 1 a 2 respecto a lo que estaba yo arriesgando. Lo que debo recalcar aquí en M15 es que justamente me lo confirmó, y en M15 se ve claramente la tendencia del trade que podría haber yo tomado a la hora de la entrada. Ya de por sí yo habría podido tomar buenas ganancias, y esto es algo que usualmente no hacía. M15 para mí no era norma, realmente yo tomaba más en cuenta H4, H1 y M30 para tomar mis entradas. La entrada la pude haber tomado viendo las velas de M30, sí, en el momento en el que rompí aquí, y haber tomado ganancias, ¿sí?, en los 30 pips, o incluso dejarlo correr. Pero es algo que todavía no hago mucho. Casi siempre tomo mi 1 a 1 y ok, listo, ya tengo mi ganancia. De esa manera pues me da bastante más certeza, ¿sí?, que esperar un movimiento pequeño en mi favor a esperar un movimiento muchísimo más grande. De hecho se ve justamente en las personas que operan trades de 1 a 3, tienen una tasa de aciertos menor, y son rentables, sí, pero la tasa de aciertos es menor cuando uno busca trades más grandes, claro, porque necesitas que se mueva bastante más el precio. Y yo aprendí del máster que él pone las probabilidades de su lado, tomando un pequeño movimiento y asegurando su ganancia, adecuando justamente el lotaje dependiendo de qué tan grande es nuestro stop loss. En este caso no podría haber entrado con mi lotaje completo, pero era un trade válido. Lo pude haber tomado aquí en M30 en el momento en el que rompía, sí, pero sabiendo que el trade a tomar era venta, era entrada en short, porque M15 me lo estaba diciendo, me lo estaba confirmando, porque justamente las temporalidades que usualmente tomo en cuenta para tomar trades no me decían nada. H4 venía alcista con un retroceso, H1 venía moviéndose de manera lateral, podríamos decir que venía en una tendencia alcista y con su pequeño retroceso, pero de nuevo no me confirmaba. En otros ejemplos del journal se ve claramente cuando el precio se sincroniza en estas tres temporalidades, que son, ahora sí que son mis chicas, ¿no? Mis amigas, mis mejores amigas, porque mi chica vendría siendo M30, que es donde usualmente tomo mis entradas. Así que esa sería la conclusión del día de hoy, que M15 me puede dar confirmaciones de hacia dónde puedo tomar el trade. M15 era el que me decía, este trade, si lo tomas hoy, es en short, no en long. Y haberlo tomado, lo podría haber tomado en M30, ¿sí? También en M15 era válido tomarlo, se veía un poco más claro. Pero de nuevo, como M30 es mi chica con la que llevo más tiempo y le soy fiel, pues también lo podría haberlo tomado ahí. Pero a partir de hoy, del día 3, porque eso lo estoy grabando día 4, empecé a revisar M15 para confirmar justamente. Yo supongo que cuando el precio está sincronizado desde H4 o H1 y en M30, estoy casi seguro que en M15 lo mismo, también se va a sincronizar con esas otras tres temporalidades. El día 3 no fue así. M15
me estaba justamente diciendo lo que venía pasando en los últimos momentos y las otras temporalidades me estaban confundiendo. Lo mismo pasó el día que estoy grabando esto, el día jueves, y se verá en el siguiente video. Así que por el recap del día miércoles 3 de septiembre sería todo.